Muy bien. Muchas gracias. Vamos a empezar la sesión correspondiente al mes de la fecha. Toma de conocimiento del informe de evaluación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica EPSF y aprobación, si procede, del presupuesto general de la Corporación para el ejercicio 2014. ¿Están las dos cosas juntas? Sí. El toma de conocimiento tomamos conocimiento, ¿no? Nos dedicamos al presupuesto. Muy bien. Tiene la palabra la delegada Hacienda. ¿No? Muchas gracias, señor alcalde. Los presupuestos para el 2014 y pasando el ecuador de esta legislatura se siguen enmarcando en un escenario de crisis más acentuado, si cabe, que en años anteriores, pese a las cifras macroeconómicas y de optimismo pueril del Gobierno de la Nación, como también del de nuestra región. Esto hace que este... Grupo Popular. Sí, vamos a intervenir. Por supuesto. Cuando una persona empieza a hablar para hacer una exposición de su gestión y empieza echándole la culpa a los demás, pues lo que está haciendo es reconociendo un propio fracaso, y eso me ha dado la impresión por parte de la señora concejala en su exposición, porque ha iniciado la explicación de los presupuestos del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros para 2014 echándole la culpa a Monago y a Rajoy, con lo cual a mí eso me da la impresión de que ese que empieza echándole la culpa a los demás lo que está es reconociendo su propio fracaso. Porque me puede decir la señora concejala qué es lo que están haciendo tan mal, tanto Monago y Rajoy, y ustedes lo hacen tan bien. ¿Qué es lo que están haciendo? Y otra cuestión, ¿qué voluntad de acuerdo tienen ustedes en este presupuesto? Es decir, ¿qué voluntad tiene para que sea un presupuesto aprobado por unanimidad de esta corporación, cuando primero nos lo dan muy pocos días antes de la celebración de este pleno y, en segundo lugar, en su exposición, empieza arreando a la oposición? ¿Qué voluntad de acuerdo tienen ustedes en este presupuesto? Evidentemente, ninguna. Eso es porque ya tendrán el pacto del paripé en este pleno. Estos presupuestos que traen son más de lo mismo. Y ya sé que no digo nada nuevo, porque todos los años vengo diciendo lo mismo, pero es que mantienen los mismos defectos y adolecen de los mismos defectos que han venido padeciendo año tras año. Mantienen los mismos recortes que ya denunciamos el año pasado. Y no solo es que mantienen también los gastos innecesarios, sino que esos gastos innecesarios los incrementan. Incrementan gastos innecesarios en caprichos. Y valga una broma, cuando desde los servicios económicos de este ayuntamiento nos mandaban a la oposición el presupuesto, por correo electrónico se iban a la carpeta de spam, a correo malicioso o innecesario, o no deseado. Bueno, fuera de broma, quiero decir que los presupuestos, la verdad, que no son buenos. Y no son buenos porque son los presupuestos de la mentira. Y digo de la mentira porque en la memoria del presidente, el señor alcalde, dice que en Villafranca, en 2014, no va a subir ninguna tasa y ningún precio público. Y hace pocos días se ha celebrado aquí un pleno para aprobar una tarifa de agua donde se sube para 2014 una media del 60%. Se pretendía subir el 70% de media, pero la Comisión Regional de Precios echó por tierra esa propuesta por ilegal. Y nos preocupa también la deuda tan importante que mantiene este ayuntamiento. Fíjense, en 2014 los vecinos de este pueblo tenemos que pagar 1.075.000 euros en gastos de préstamo, es decir, en amortizaciones de préstamos e intereses. De cada 10 euros que se va a gastar, más de cada 10 euros que se va a gastar este ayuntamiento, uno lo tiene que destinar a pagar las fiestas pasadas, es decir, a pagar los préstamos que se han venido contrayendo. Cada ciudadano de Villafranca, cada vecino de Villafranca va a pagar 83 euros entre amortizaciones e intereses en 2014. En cuanto a los impuestos directos, pese a decir ustedes que no suben, lo que sí viene en el presupuesto es que está previsto recaudar 165.000 euros más que en el pasado año. Y eso lo van a pagar los ciudadanos de Villafranca, los vecinos de Villafranca. Por lo tanto, sí podemos decir que efectivamente no suben los impuestos, pero sí aumenta la carga impositiva de este ayuntamiento sobre los vecinos. Suben, como he dicho antes, el agua una media del 60%, lo que significa que hay vecinos que en su recibo del agua les subirá al 40%, pero hay otros
que le va a subir en torno al 90%. Y aumentan la recaudación en impuestos directos en 165.000 euros. Esa es la receta del señor Ropero y del Grupo Socialista ante la crisis, recaudar más. Pero a pesar de recaudar más, bajan el gasto, por ejemplo, en guardería rural, en 22.000 euros. Y disminuyen también la inversión. Y disminuyen la inversión porque entre las partidas de obras públicas e infraestructuras urbanas invierten 155.000 euros menos que el año pasado, vamos, que en 2013. Es decir, que a pesar de aumentar la recaudación, disminuyen las inversiones. Y tampoco hay nuevas inversiones en alumbrado público, a pesar de que hace bastante falta mejorar el alumbrado de Villafranca. Ustedes dicen una cosa y luego hacen lo contrario. Dicen que para que haya empleo tiene que haber inversión pública, pero ustedes en su presupuesto disminuyen esa inversión pública. Es cierto que hay un aumento en el presupuesto, pero la parte más importante de ese aumento viene, por un lado, de los 500.000 euros que se va a ingresar del canon de Acciona en 2014 y dos, del aumento de la carga impositiva, como he dicho antes. Esas son las dos fuentes de financiación para que el presupuesto aumente. Los 500.000 euros que luego se irán pagando religiosamente en el recibo de agua los vecinos trimestre a trimestre y el resto del aumento de la carga impositiva es porque los ciudadanos van a pagar más impuestos. Se siguen manteniendo aquellos capítulos de gastos que pueden estar muy bien, pero en tiempos de bonanza. Pero en estas circunstancias que estamos padeciendo no las podemos permitir. Cuando en muchas familias de Villafranca lo están pasando muy mal, el Ayuntamiento sigue aumentando y aumentando las partidas, por ejemplo, en la piscina climatizada y en el museo. Capítulo aparte tienen los medios de comunicación, que esto ya parece una broma. A pesar de no poder funcionar la televisión local por ilegal, aumentan la partida en medios de comunicación en 15.000 euros, 15.000 euros más que el año pasado. ¿Les parecía poco los 135.000 euros del año pasado para el aparato de propaganda del señor Ropero y del PSOE y ahora encima le arriman 15.000 euros más? Mientras ustedes justifican la subida del agua porque lo recaudado no cubre el coste efectivo del servicio, no les importa, por ejemplo, que la escuela de música tenga un déficit superior a 150.000 euros, eso no les importa. O que la escuela de idiomas tenga un déficit de en torno a 25.000 euros. O que la piscina climatizada tenga un déficit que no se puede deducir qué déficit tiene porque no dicen nada al respecto los presupuestos. Por el contrario, medidas de apoyo al comercio local, como es el gasto que supone el mercado de abasto, bueno, pues recortan los gastos del mercado de abasto 20.000 euros. Esa es la apuesta del Grupo Socialista por el Comercio. Se cargaron el matadero después de invertir 800.000 euros por parte de la Junta de Extremadura y ahora lo que pretenden es dejar morir poco a poco el mercado de abastos de Villafranca. En estos presupuestos continúan abandonados a su suerte nuestros empresarios y comerciantes. Ni un solo euro en el presupuesto, ni un solo euro para el fomento del comercio y la industria en Villafranca. Se cargaron ya el agente de empleo y desarrollo local en el presupuesto anterior. Y mientras que a Gastromúsica se le dedican 3.000 euros, a la Feria Expo Barro, 0 euros en el presupuesto. Es decir, que ni se nombra Expo Barro en los presupuestos. Claro que yo entiendo la falta por parte de ustedes de apoyo al comercio y a la empresa, porque hace poquito el señor alcalde decía que él defendía lo público, que el PP lo privado. Por lo tanto, le importa un bledo el tejido empresarial y comercial de este pueblo, porque simplemente usted no cree en esa iniciativa privada. Nosotros sí creemos en esa iniciativa privada, señor alcalde, y también en lo público y en lo privado. No se olvide usted de ello. Se ha podido reducir el déficit, efectivamente, pero no por su buen hacer, sino obligados por las exigencias del Gobierno de España, por el ajuste obligado y la prohibición de aumentar el endeudamiento.
Pero la pequeña mejora de las cuentas, en vez de animarles a continuar para poder bajar los impuestos, es decir, si mejoramos las cuentas, vamos a intentar bajarle los impuestos a los ciudadanos, lo que hacen ustedes es animarse a gastar más. Gracias a los dos planes de pago a los proveedores puestos en marcha por el Gobierno de España, este Ayuntamiento ha podido pagar a muchos proveedores que esperaban ese dinero como agua de mayo. Esos planes han obligado al Ayuntamiento a establecer un rigor presupuestario que ya se debía haber tenido en épocas de bonanza, para no así llegar a la situación que lamentablemente, esa situación de asfixia económica que lamentablemente estamos padeciendo. Por último, sí queremos valorar una cosa positiva del presupuesto, porque evidentemente no todo es malo, ¿no? Y ha sido el incremento de la partida para la Comisión Especial de Empleo. Y, por tanto, al hilo de esto queremos abogar para que los contratos que surjan de esa comisión se hagan desde el rigor de atender a aquellas familias, a aquellos ciudadanos que verdaderamente lo necesitan y no por otros criterios. También, por último, quiero decir que mientras usted ha estado diciendo que el Gobierno de Extremadura todo lo hacía muy mal, también ha estado sacando pecho por programas como el Taller de Empleo Aprendicex, el Plan de Empleo de Experiencia o el Plan de Parados de Larga Duración, que le tengo que recordar que son planes iniciados y creados por el Gobierno de Extremadura y que afortunadamente este pueblo se está beneficiando. Pero aquí venimos a hablar no de los presupuestos generales del Estado, no de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, sino de los presupuestos de Villafranca. Por todo lo expresado, nuestro voto es que no. Muy bien, muchas gracias. Grupo, tiene usted la palabra. Sí, una cuestión. Vamos a ver, si disminuyen las transferencias por parte de la Junta de Extremadura o el Gobierno de Extremadura, como nos gusta decir a nosotros, es simplemente porque también ha bajado el presupuesto regional. Entre otras cosas porque es que este año el Gobierno de Extremadura tiene que pagar más de 400 millones de euros, que se pueden hacer muchas cosas, muchos planes de empleo, para pagar los préstamos de la deuda que ustedes dejaron. Lo he dicho aquí muchas veces, pero es que parece que no se enteran. Es que ustedes dejaron la caja, bueno, no dejaron ni la caja. Y entonces, claro, es que ahora hay que atender esas obligaciones de pagar los préstamos, porque los préstamos se piden y luego hay que pagarlos. Es la mala costumbre de tenerlos que pagar, pero es que hay que pagarlos. En cuanto al tema del IBI que usted me comenta, le voy a leer lo que es la memoria del presidente, la memoria del alcalde que hace con este presupuesto. Destacar con respecto al año anterior la mejora en el impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana debido fundamentalmente a los trabajos de gestión catastral que se están haciendo por parte de este ayuntamiento, en colaboración con el OAR. También. Eso es lo que dice la memoria del alcalde. No es lo que usted acaba de decir, de que yo tenía la culpa o no sé qué. Por lo tanto, yo creo que efectivamente las cosas no son como usted las cuentan. Ustedes le vale muy bien en política decir, bueno, yo me escudo detrás de Rajoy y de Monago y ya está. Bueno, usted defienda su gestión en Villafranca, porque hay otros ayuntamientos también gobernados por Monago y por Rajoy que están en mejor situación económica que este. Están también en mejor situación económica que este. Por lo tanto, yo le invito a que intente buscar el consenso con los grupos de la oposición, porque su voluntad es mínima, ¿no?, a la hora de intentar consensuar algunos presupuestos, como hace su compañero alcalde en la Diputación Provincial de Badajoz, que sí pacta los presupuestos con la oposición. Usted simplemente ha hecho un escrito de defensa arreando a la oposición. Digo, bueno, ya ha hecho usted de oposición a la oposición. Usted ponga primero su proyecto de presupuesto y después entremos en el debate. Pero como ha empezado por ahí, bueno, pues ustedes verán. Los presupuestos son los que son, ahí están y bueno, seguimos padeciendo la misma situación de paro, que no es una cuestión que sea ahora, sino que cuando ustedes gobernaban también había paro. ¿O es que el paro es nuevo? Señor alcalde, creo que estoy en el uso de la palabra, no el señor concejal de Agricultura. Pues decía eso, que la situación de crisis que nos toca a todos y que lo que se está intentando es paliar esa situación de crisis. Si nos vamos a intentar echar esas cuestiones de paro a la cara, pues mal vamos. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Grupo Ciudadanos. Al día siguiente de la aprobación de la ley ya han bajado un poquito, ya en menos de 5.000 habitantes solo. Vamos a estar intervenidos. Y no nos parece razonable
que haya que hacer una intervención generalizada de los ayuntamientos de este país, porque nos han quitado hasta el nombre de gobierno local. Ya no somos ni gobierno local. Ahora se habla de una ley que reforma la ley de gobierno local y se llama de sostenibilidad y racionalización de las corporaciones locales. Nos han quitado hasta el nombre de gobierno. Así que vamos a aprobar estos presupuestos por si acaso el año que viene no nos dejarán hacerlo. Y como ya están aprobados, pues como lo del chiste, ¿no? Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Quedan aprobados los presupuestos de Villafranca por mayoría. Le voy a dar la palabra. Excepcionalmente le voy a dar la palabra. Es usted muy amable. Muchas gracias. Ha dicho usted muchas cosas, pero me voy a parar en dos. La primera, que el tema de la revisión del IBI, las revisiones catastrales que se tienen que hacer día a día, desde los servicios técnicos del ayuntamiento, una vez que se detecta una obra nueva, una modificación, tiene que dar automáticamente de alta. No tiene que esperar a llegar a un convenio con el OAR, revisar, etcétera, etcétera, porque se está perdiendo, por un lado, eficacia y luego dinero, porque cuando pasan los años no puedes cobrar eso. El caso es que hay un aumento de la carga impositiva porque aumentan la recaudación por impuestos. Eso son números. En cuanto a lo que usted me preguntaba de que si yo quitaría la escuela de música, si el Partido Popular quitaría la escuela de música o la escuela de idiomas, etcétera, etcétera. Fíjese, yo en mi intervención he hecho una comparación donde ustedes justifican la subida del agua porque había que llegar al equilibrio financiero de ese servicio. Es decir, que lo que se recauda por agua es lo que cuesta el servicio. Sin embargo, y esa es la justificación que ustedes dan. Y sin embargo, en la escuela de idiomas o en la escuela de música, pues a ustedes eso les da igual. Es decir, que el servicio no se sostiene por sí, sino que hay que arrimarle dinero desde el ayuntamiento. Y yo pregunto, ¿y por qué no se hace lo mismo con el agua? ¿Por qué no se hace lo mismo con el agua? No quitar la escuela de música, sino lo mismo que se hace con la escuela de música, ¿por qué no se hace con el agua? O también le hago otra reflexión. A lo mejor una familia donde están parados todos y con su IBI, o con lo que pagan en el recibo del agua que va para el canon, o con su impuesto de rodaje, pues está pagándole la música a un niño de una familia donde los dos trabajan y no lo están pasando mal, es decir, que están bien económicamente. Y eso también está ocurriendo, ¿o no? ¿Habrá que facilitar el acceso a la música a los que no pueden? Por supuesto. Cobrarles no gratis, pero a lo mejor tienen que pagar los que pueden pagar. No se ría, señor alcalde, es así. Al que no tenga, gratis. No he contado ningún chiste, es que hay personas que se ríen. No he contado ningún chiste. Antes usted achacaba a un señor concejal que se reía, ahora se ríe usted. A lo mejor los que no pueden le están pagando la música a los que pueden, es lo que quiero decir. Tranquilo con la manita, ¿eh? La manita tranquila. La manita se la guarda usted. O sea, manita tranquila. Cuando usted esté en su despacho, da los porrazos que crea oportuno con la manita en su mesa. Pero aquí no le consiento ni a usted ni a nadie que pegue porracito. De eso nada. No, mire, usted es muy sencillo. Durante 11 años nosotros hemos estado subvencionando, todos los ciudadanos de Villafranca, hemos estado subvencionando el agua. Porque es público y notorio, y usted lo ha reconocido, que de 600.000 euros nos pasó el año 2003 a cobrar Confederación 900.000 euros. Y sin embargo, todos los ciudadanos de Villafranca, solidariamente, subvencionamos el agua porque lo creíamos oportuno. Pues exactamente igual que hacemos con la escuela de idiomas o con la banda de música o con la Universidad Popular, es decir, lo hacemos con la cultura. Porque si la gente tuviera que pagar el 100% de la cultura, pues evidentemente ya sabe usted los que se podrían permitir el lujo de tener cultura, los que durante muchos años de fascismo en este país la han tenido. Eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido durante muchos años. Y mire usted, pasamos al siguiente punto del orden del día. Moción conjunta, Grupo Municipal Socialista y concejal no adscrita, por la que insta al Gobierno de Extremadura para que solicite al Gobierno de España una nueva valoración de la deuda histórica con Extremadura. Tiene la palabra la señora concejala. Paso a leer la exposición de motivos. Los regionalistas y los socialistas entendemos que la deuda histórica debe ser un conjunto de medidas y planes específicos dotados presupuestariamente para que Extremadura pueda converger con la media del resto de comunidades autónomas y abandonar de una vez por todas el furgón de cola del país. Esto es por definición la deuda histórica, una compensación justa y merecida para paliar lo que España nos debe tras años de abandono en los que se llevaban a cabo políticas que permitían el crecimiento y la creación de tejido empresarial e industrial en otras comunidades autónomas, mientras que en Extremadura
Era una tierra de recreo y de grandes latifundios donde casi el único medio de subsistencia era el campo. En la actualidad, la situación no ha cambiado y la diferencia con la media española sigue siendo abismal. Extremadura es líder en desempleo, última en renta por habitante, con sueldos y pensiones más bajos y, por supuesto, en materia de infraestructura es la única región del país en la que no hay ni un solo kilómetro ferroviario de doble vía electrificada. Por todo ello, el PRESCRE y el PSOE defienden que ha llegado la hora de decir basta. Basta de que Extremadura siga siendo una región discriminada y subsidiada. No podemos consentir que se quiera saldar este capítulo de deuda con nuestra tierra, capítulo que se ha cerrado sin contar con las aportaciones de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, en 430 millones de euros, que no van a solucionar los problemas que históricamente arrastran nuestra tierra, mientras que un estudio de la Universidad de Extremadura cifraba esta cantidad en 14.000 millones. Por todo ello, instamos al Gobierno de Extremadura a que cuente con los grupos parlamentarios para cuantificar el valor de la deuda histórica, que no se conforme con los 430 millones de euros que ha acordado en solitario con el Gobierno de España, que no van a solucionar los problemas que históricamente arrastran nuestra tierra, y que con la fuerza que da el apoyo de todos exija al Gobierno de España una nueva cuantificación real de la deuda histórica con nuestra comunidad autónoma. Creo que en la exposición de motivos está suficientemente explicado. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Ciudadanos. Sí, nosotros nos vamos a abstener, pero vamos a rogar encarecidamente que este punto nos sirva para extender el pleno innecesariamente con los y tú más habituales y cada vez más sin sentido para los vecinos o saliéndonos del tema que se está debatiendo, que es lo que suele generar este tipo de mociones. Grupo Popular. Bueno, a mí me sorprende las reivindicaciones que se hacen en esta moción cuando el Partido Socialista ha gobernado durante 21 años en España y 28 años en Extremadura. Y nunca he visto este tipo de reivindicaciones. Fíjense, el Estatuto de Autonomía, en su artículo 90, crea la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales como órgano bilateral entre la Administración del Estado y la Administración autonómica. Es decir, que el propio Estatuto de Autonomía dice que la negociación tiene que ser entre los dos gobiernos. Por lo tanto, no se habla de los grupos parlamentarios. Y la reforma del Estatuto fue aprobada por unanimidad en la Asamblea de Extremadura. Es decir, que todos los partidos estaban de acuerdo en que la negociación de la deuda histórica se hacía entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico. Y además no se ha ocultado nada, ya que los portavoces de los grupos parlamentarios tenían por parte del consejero pleno conocimiento, plena información en todo momento de cómo se estaban llevando a cabo las negociaciones. Desde el Gobierno de España, como así dijo el ministro de Hacienda en su comparecencia en el Senado, se comprometió para seguir trabajando con el Gobierno de Extremadura en la cuantificación y en la forma de abono de esa deuda histórica. Esa cosa que se dice en la moción, donde hay un estudio de Juan Vega Cervera y Luis Murillo Zamorano, profesores de la universidad, que cuantificaba la deuda histórica en 14.000 millones de euros, pues también cuantificaban la deuda de Andalucía, o sea, se cuantificó la deuda de Andalucía en 1.200 millones de euros, es decir, que es un cálculo absolutamente desproporcionado. Ahora hay un nuevo estudio, más riguroso, donde se han realizado los ajustes necesarios para llegar a una cifra concreta de la deuda histórica. Fíjense, en los presupuestos de 2012, el Gobierno de España anticipó 20 millones de euros. En el 2013, otros 20 millones de euros. Y ahora en 2014 se consignarán 40 millones de euros.
Son 80 millones de euros obtenidos por el Gobierno de Extremadura, gobernado por el Partido Popular y por José Antonio Monago, y gobernando el Partido Popular en Madrid. En la época del señor Ibarra se obtuvieron 30 millones de euros. Entonces fueron en pesetas, porque entonces no había ni euros. Y gobernaba en Madrid Aznar. Es decir, que con gobiernos socialistas en Madrid no ha venido ni un solo euro a Extremadura en concepto de deuda histórica. Ni un solo euro, ni una sola peseta. En el gobierno de Fernández Vara, gobernando Zapatero, ni un solo euro, ni una sola peseta. Siempre que ha venido dinero a Extremadura en concepto de deuda histórica, ha estado gobernando en Madrid el Partido Popular. Eso ha sido así. Eso ha sido así. No sé si los regionalistas tendrán conocimiento de eso. Por lo tanto, me sorprende la presentación de esta moción. El Gobierno está solicitando 430 millones de euros y están en proceso de negociación. Y la Asamblea de Extremadura aprobó por unanimidad de los grupos que la deuda histórica no podía ser inferior a los 300 millones de euros. Y eso ya, el que no sea inferior a los 300 millones de euros, ya se está garantizando por parte del Gobierno de España. Por lo tanto, nuestro voto es que no. Muy bien, muchas gracias. Grupo Socialista. Sí, me gustaría intervenir, señor alcalde. Tiene usted la palabra. La cantidad que nos corresponde a los extremeños por la deuda histórica. El señor consejero de Hacienda, el señor Fernández, ha hecho trampa a la hora de justificar los 430 millones de euros que ahora supuestamente llegarán a Extremadura, en lugar de los, como se ha dicho en la moción, más de 14.000 millones. Y ha hecho trampa al utilizar el Estatuto de Autonomía de 1983 en lo referente a la deuda histórica, una referencia que desapareció en la reforma del Estatuto de Autonomía del 2011, en donde se hablaba solamente de condiciones socioeconómicas de Extremadura, y esto ha supuesto un perjuicio y una valoración a la baja en la deuda histórica que debe recibir Extremadura. El Gobierno de Extremadura debe negociar con las fuerzas políticas de la Asamblea y debe cumplir con el mandato del Parlamento de Extremadura sobre la constitución de la Comisión Mixta. Y tiene que exigir al Gobierno de España para que pague, ya que queda escaso mes y medio para que se termine el plazo de 3 años que dieron, plazo que termina el 28 de enero del 2014. Por todo ello, se ha presentado la moción porque creemos necesario que el señor Monago y el señor Fernández cuenten con todos los grupos de la Asamblea para que entre todos concreten la cantidad que corresponde a Extremadura. Muchas gracias. Sí. Sí, es que no sé qué es lo que tengo que cambiar del papel, dice que traigo preparado. Yo vuelvo a insistir en lo dicho, que con ustedes no ha venido ni un solo euro a Extremadura y ahora con el Partido Popular sí va a venir. Porque, ¿saben lo que hacía el señor Fernández Vara? Presupuestaba la deuda histórica, no la reclamaba en Madrid, pero sí se la gastaba. Y de ahí el déficit que estamos pagando ahora. Sí, es así. Presupuestaba que iba a ingresar la deuda histórica, pero, como decía Zapatero, José Luis, aquí tienes mi tropa, no le reclamaba absolutamente nada al Gobierno de España para que le pagara la deuda histórica. Pero luego sí se la gastaba. Por lo tanto, se generaba ese déficit. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿o no? Lo que